Tenemos en línea al diputado Pablo Tonelli, que además de diputado y de experto en Derecho Constitucional, integra el Consejo de la Magistratura y conoce mucho sobre este particular. Buenos días, diputado Tonelli. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos a esta hora? Bueno, un poco agitados con todo lo que ha ocurrido durante el día en relación con el Consejo de la Magistratura. La verdad que nos sorprendió mucho anoche esta maniobra, este ardid urdido por la vicepresidente de dividir el bloque del oficialismo en el Senado, hecho además con la clarísima intención de birlarle un lugar que claramente le corresponde en el Consejo de la Magistratura al PRO y designar allí a un senador propio del oficialismo. Bueno, esto nos sorprendió, nos obligó a seguir muy de cerca el episodio. Hemos cuestionado ante la Corte Suprema la designación del senador Doñati, y le hemos pedido a la Corte Suprema que no le tome el juramento de ley. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Por suerte, aquí en la Cámara de Diputados primó la sensatez y el sentido común, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, como correspondía, designó a la diputada Roxana Reyes, que había sido propuesta por el radicalismo, y ella será la nueva consejera en representación de la Cámara de Diputados. Para que lógicamente mucha gente que sigue estos temas y que no tiene por qué estar especializada, los ve con cierto estupor, pero no conoce los detalles. ¿Cómo es que debería integrarse la representación política en el Consejo de acuerdo a la ley que ahora está en vigencia? Bueno, de acuerdo con esa ley, corresponde que en el Consejo haya 4 senadores y 4 diputados. De esos 4 de cada Cámara, 2 deben ser propuestos por el bloque mayoritario, por el bloque que tenga más número de legisladores, 1 por el bloque que le siga en el orden el número de integrantes, y el cuarto por el tercer bloque el número de integrantes. Lo que ocurre es que con esta maniobra, con este ardid que ha urdido la vicepresidente, resulta que el tercer bloque, que debería tener un representante, va a tener 3, porque se suma a los 2 de la mayoría. De modo que claramente se viola la letra y el espíritu de la ley. Es una maniobra que no debería ser aceptada por la Corte Suprema. Lógicamente es fraudulenta, ¿no? Trata de así es. De sortear, y lo hace además de manera muy explícita y desembosada, ¿no? Hoy lo escuchaba por la radio al jefe de gabinete Mansur, diciendo que como el gobierno, el oficialismo en general, no estaba de acuerdo con el fallo de la Corte, esta era la respuesta política que ellos le daban, y él decía, bueno, esto podrá discutirse, pero no es ilegal, se enmarca dentro de la ley. Pero me parece que no es así, más allá de lo inmoral de la jugada. Bueno, lo que dijo el jefe de gabinete es una bestialidad en términos jurídicos, ¿no? Porque los fallos de la Corte no están para ser discutidos y cumplidos si a uno le parecen bien, o incumplidos si a uno le parecen mal. Imagínense lo que ocurriría en el país si cada uno resolviera a su antojo si cumplir o no los fallos de la justicia. Las decisiones de la Corte hay que cumplirlas. De modo que lo que dijo el jefe de gabinete, insisto, es una bestialidad, que además muestra hasta qué punto el gobierno desprecia la ley, desprecia las instituciones, el régimen republicano. Es decir, a la hora de satisfacer sus deseos, sus aspiraciones, el gobierno no repara en límite alguno, y le da igual que la ley lo permita o no lo permita, lo prohíba o no lo prohíba. Sí. En fin, la verdad que es una situación preocupante. Me parece, siempre me ha parecido que
para que funcione, digamos, una república, una democracia republicana, más allá de lo que diga la Constitución, las leyes, hace falta un mínimo de fair play, ¿no? Un espíritu, claro. un espíritu compartido entre los principales actores y la ciudadanía en general respecto de que hay ciertas reglas básicas que no se pueden violar. Porque si ese espíritu falta, me parece que será inútil que tratemos de emparcharlo con nuevas leyes, porque siempre vemos que se pueden vulnerar de esta forma tan grosera, ¿no es así? Así es, así es. Bueno, esto es lo que evidentemente el kirchnerismo no entiende. El kirchnerismo no entiende de límites, no entiende de normas que establezcan reglas y por supuesto lo que menos entiende es que esas reglas deben cumplirse. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por evitar que el senador Doñate asuma como integrante del Consejo de la Magistratura. Sí. Ya le hemos hecho a la Corte Suprema una presentación solicitándole que no le tome el juramento. Él ya fue designado por Cristina Kirchner o es un sí. Ya se formalizó. Ya firmó, así como Sergio Massa firmó la designación de Roxana Reyes, Cristina Fernández firmó la designación de Martín Doñate. Esto cambia un poco el panorama que uno podía pensar quizá esta mañana o estos días previos, porque había ahí hasta ahora una omisión de los presidentes de las cámaras en formular esta designación que ya había sido iniciada, digamos, con la propuesta de los bloques a los que les corresponde según la ley. Y ahí, bueno, uno podía pensar qué pasa ante esta omisión, porque en definitiva, si bien la ley dice que el presidente de la Cámara los designa, esto es a propuesta de los bloques y no pareciera que fuera una facultad discrecional. O sea, el presidente no puede no hacerlo, no puede estar eternamente cajoneando esa designación o designando a otro. Pero ahora la cuestión ya es otra, porque se ha designado a otra persona a la que no le corresponde. Así es. Y se le ha birlado un lugar a la oposición. Claro. Era un lugar que le correspondía a la oposición y la vicepresidente ha birlado ese lugar en beneficio propio. Por eso es que ahora inclusive se produce esa situación anómala de que un mismo bloque tenga 3 de 4 integrantes en el Consejo de la Magistratura, lo cual es muy evidente que viola la ley. Sí, esto es como cuando luego de la reforma de 1994, en la elección de los senadores, le corresponden 2, es una lista incompleta, ¿no? 2 al partido Alianza que obtiene el primer lugar y 1 al del partido Alianza que sale segundo, y eso permitiría también, y en algún caso sucedió, que la misma fuerza política se divida para obtener los 3 lugares. Claro. Sería un caso similar. Así es. Ahora, ¿cuál es la importancia que todo esto tiene, digamos, en la vida corriente de las personas? Estamos porque algunos pueden pensar, son situaciones que analizan los abogados, los constitucionalistas, debaten entre ellos, pero el problema nuestro, diría un ciudadano que no especializado en estos temas, es la inflación, es la falta de oportunidades, la inseguridad. ¿Tiene alguna vinculación el Consejo de la Magistratura con estos temas? Bueno, sí, por supuesto. El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar a los candidatos a juez y remitirle al Poder Ejecutivo las ternas para que el Poder Ejecutivo seleccione de allí los candidatos y designe a los magistrados. Y estamos hablando de los magistrados no solo de la justicia federal o de la justicia federal penal, que son los que suelen salir en los diarios, sino que estamos hablando de los magistrados de la justicia civil, de la justicia comercial, de la justicia del trabajo, es decir, los que resuelven todos los días las situaciones en las que se ven involucrados no ya los funcionarios ni los políticos, sino los habitantes del país. Y en la medida que esos jueces
sean idóneos, bueno, la solución de los conflictos será eficiente, y si esos jueces no son idóneos, bueno, estaremos en un problema. De manera que es un organismo que, aunque no lo parezca, tiene mucha trascendencia y mucha relevancia en la vida diaria de todos los argentinos. Claro. Una pregunta política ahora. Esta decisión de Massa, que es la correcta, en definitiva, no es que uno deba felicitarlo especialmente por cumplir su deber, ¿puede tener alguna implicancia en el frente interno con el kirchnerismo? ¿Cómo lo ve? Bueno, el kirchnerismo, todos sabemos que desde que volvió al gobierno ha intentado controlar a la justicia, cooptarla, dominarla, y de ese modo finalmente cumplir su gran objetivo, que es el de resolver la situación judicial de la vicepresidente, que está muy complicada en más de una causa de índole penal, acusada de delitos de corrupción. Y el kirchnerismo, en ese afán de controlar y dominar a la justicia, siempre ha tenido deseos e intenciones de controlar el Consejo de la Magistratura. Por eso esta resistencia a cumplir el fallo de la Corte, a acatar la decisión del máximo tribunal, porque es una decisión que los aleja de ese control del Consejo de la Magistratura, y por eso la resisten. Muy bien. Bueno, diputado Tonelli, muchísimas gracias. Y bueno, los acontecimientos se precipitan en horas, así que seguramente lo consultaremos próximamente. Muchas gracias. Cómo no, con todo gusto. Hasta pronto.